Buenos días, mi nombre es Angie Guerrero y en el siguiente video vamos a hablar sobre el ácido fosfórico, que fue el elemento que se me asignó para la asignatura de química. Bueno, empezaré hablando sobre el ácido fosfórico y qué lo compone, qué tipo de elemento es. Prosiguiendo con la explicación, el ácido fosfórico es un elemento donde su fórmula es H. Como podemos apreciar, la fórmula molecular y el ácido fosfórico son H3PO4, como se puede apreciar aquí en su fórmula molecular. Es un compuesto químico ácido y es un ortofosfato. Este no se debe usar en agua para eliminar este químico, por lo que esta produce su activación. Sus propiedades químicas y físicas son más o menos en una concentración entre 50 y 70%. Es un líquido transparente móvil a una concentración de, por si acaso, 85%. Es un líquido viscoso, transparente, que no tiene color o en ocasiones es ligeramente amarillento. Y tiene una concentración del 100%. Es un sólido higroscópico e inestable. Y está formado por cristales o trombicos. Tampoco tiene olor. Pertenece a la categoría de los oxácidos y es un ácido mineral que contiene 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Generalmente se encuentra en la sal de la mesa, que se usa para las comidas y demás. Y es un compuesto inorgánico. Las propiedades químicas son, pues el anión que está asociado al ácido fosfórico se llama ion fosfato, que es en su forma pura. Este ácido es un sólido cristalino de color blanco y es delicuescente. Sus propiedades físicas son: la densidad relativa es de 1,68, su solubilidad en agua es muy elevada, la presión a vapor es a 20% grados centígrados, la densidad relativa a vapor, que es aire igual a 1, es 3,4 y su masa molar es 97,995. Como podemos observar, ya tenemos la fórmula molecular, la fórmula estructural y la fórmula electrónica. Acá podemos determinar cuántos electrones tiene cada uno de los elementos que compone el ácido fosfórico. ¿Cómo podemos determinar esto? Viendo su número atómico y sus propiedades en la tabla periódica. Vamos a empezar con el hidrógeno. El hidrógeno tiene como número atómico un 1, que se puede mostrar en la tabla periódica. Tiene un protón dentro del núcleo y tiene un protón de igual manera girando alrededor de él. El hidrógeno pertenece al grupo 1A y que eso quiere decir, ya que es 1A, que tiene un electrón. Vamos a seguir con el fósforo. El fósforo de elemento tiene la P. El fósforo tiene como número atómico 15, por eso en la fórmula electrónica hacemos que se cuenten 15 electrones. Como se muestra en la tabla periódica, eso quiere decir que tiene 15 protones dentro del núcleo y 15 electrones girando alrededor de él. El fósforo pertenece al grupo 5A. Por el número 5 quiere decir que tiene 5 electrones. Siguiendo, vamos a proseguir con el oxígeno, que es la O. Como dice la tabla periódica, el número atómico del oxígeno es 8, lo que quiere decir que tiene 8 protones dentro del núcleo y 8 electrones girando alrededor de él. El oxígeno pertenece al grupo 6A y por el número 6 quiere decir que el oxígeno tiene 6 electrones. Como se puede ver acá, el hidrógeno tiene un electrón, el fósforo tiene 5 electrones y el oxígeno tiene 6 electrones. Vamos a empezar a calcular el número total de electrones externos. En el fósforo tenemos un átomo, eso quiere decir que hay 5 electrones externos. En el oxígeno hay 4 átomos, lo que quiere decir que hay 24 electrones externos. Y en el hidrógeno hay 3 átomos, lo que quiere decir que hay 3 electrones externos.
Con esto podemos concluir que hay 32 electrones externos. ¿Cómo se hizo este procedimiento? Cada uno de los átomos de oxígeno tiene 6 electrones exteriores. Un átomo de fósforo tiene 5 electrones externos y 3 átomos de hidrógeno tienen un electrón externo. Por lo tanto, eso quiere decir que hay un total de 32 electrones externos. Como podemos observar, empezamos a identificar el átomo central y a escribir los demás átomos en su alrededor, conectados a este con un enlace covalente. El átomo central es el fósforo. Y lo que hice acá fue escribir los átomos de hidrógeno unidos a 3 de los oxígenos. Lo que vamos a hacer acá es terminar de colocar los electrones restantes en la estructura de punto de que tal manera que todos los átomos en la molécula obtengan una configuración de un gas noble. Entonces es lo que vamos a empezar a hacer acá. Ya una vez terminado de colocar todo, podemos evidenciar que en la estructura del ácido fosfórico hay un enlace covalente dativo. Un enlace dativo es un enlace covalente en el que un par de electrones compartido por dos átomos es aportado por solo uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe es el receptor. Como podemos observar acá, el oxígeno, para completar su capa de valencia y por lo tanto cumplir con la regla del octeto, necesita 8 electrones en su último orbital, pero como son 4 átomos, tenemos que multiplicar los 8 electrones por 4. El hidrógeno necesita 2 electrones en su última capa para completarla, pero como son 3 átomos, tenemos que multiplicar los 2 electrones por los 3 átomos de hidrógeno. Y por último, el fósforo, pues para cumplir con la regla del octeto, necesita 8 electrones en el último orbital. Por consiguiente, tenemos que restar los dos resultados que obtuvimos y así obtener el número de electrones enlazantes. Ya haciendo la operación de 46 menos 32 da igual a 14 electrones enlazantes, lo que corresponde a 7 enlaces, ya que cada enlace posee de 2 electrones. Se les agregará a los átomos que le faltan pues los electrones para cumplir con la ley del octeto, y el hidrógeno, al compartir pues 2 electrones, ya cumple con la ley. Pero a los átomos de oxígeno les falta ponerles 4 electrones para que cumplan con la regla del octeto. Para una mejor explicación podemos acá, después de haber encerrado cada uno de los elementos, podemos ver que el oxígeno ya cumple con todos los electrones para la continuidad de gas noble. Como podemos ver acá, el oxígeno tiene sus 6 electrones, más uno más porque está haciendo enlace con el fósforo y porque está haciendo enlace con el hidrógeno. Como podemos ver acá con el hidrógeno, estos dos elementos también llegan a ser estables. Como podemos ver acá, podemos ver que lograron completar sus 2 electrones para su estabilidad. Como podemos ver, uno es por cada uno que le corresponde y otro por el enlace que está formando. Como podemos observar, el fósforo también cumple con la regla del octeto, ya que tiene sus 5 electrones por la tabla y por la configuración electrónica, y los demás que hacen con enlace con el oxígeno. Finalmente, con esto concluimos la explicación de ácido fosfórico. Muchas gracias por su atención.